Doctor Vargas, preocuparse por la salud física, estar pendientes de que si me duele algo, pues obvio me reviso y estar como muy de la mano de nuestra salud es normal, ¿cierto? Claro. Todos queremos estar saludables. Sí. ¿Cuándo ese deseo de estar saludable puede pasar la raya y pareciera algo patológico? Llámese hipocondriasis o ansiedad por enfermedad. Es normal que todos ante nuestro estado físico, ante nuestro cuerpo, pues tengamos preguntas. Pero cuando esas preguntas y esa duda o esa preocupación es intensa, invierte mucho tiempo pensando en eso, interfiere mucho en la funcionalidad de mi día a día, no puedo ni trabajar por estar buscando en internet si realmente sí tengo una enfermedad de transmisión sexual o tengo una leucemia, o me genera tanta ansiedad que puede alterar sueño o puede presentarse otros síntomas en mi cuerpo. Es ahí donde uno empieza a cruzar ese límite entre la preocupación normal y la preocupación patológica. Y es ahí donde uno tiene que sospechar, ojo, algo está pasando y puede ser un trastorno de ansiedad por enfermedad o antigua hipocondriasis. Ansiedad por enfermedad o hipocondriasis, lo llamamos hipocondriasis porque es el nombre pues con el que lo conocemos, personas hipocondríacas, ¿verdad? Me dice el doctor que el nombre como tal es ansiedad por enfermedad. ¿Le llegan muchos casos de esos a su consultorio? Sí, Olguita, muchos casos de hombres, mujeres, sin ninguna distinción de edad. Y hay una cosa importante con lo del término. Más que simplemente cambiar el término, es porque se empezó a identificar que el núcleo principal de las personas que tienen esto es que tienen un miedo intenso por adquirir una enfermedad grave o terminal. Al existir ese miedo y ese nivel de preocupación, entonces dijimos, bueno, de pronto el concepto de hipocondriasis, que estaba muy asociado de que el útero migraba, que era solo de las mujeres, y como en la historia de la medicina y la psiquiatría tenía tanto ese componente, dijimos, si seguimos poniendo ese término, vamos a estar pensando, es solo de mujeres, es solo que la gente quiere llamar la atención, pero no nos vamos a focalizar en lo que realmente le está generando desvelo a las personas, que es esa ansiedad por enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque si todos debemos, es que debemos preocuparnos por nuestro estado de salud, porque a uno se les explota este asunto hasta detonar en una hipocondriasis. Hay una cosa social y un componente también cognitivo. Entre más avanzado la medicina y las infecciones y las probabilidades de transmisión y los bichos, los microorganismos, se ha generado de alguna manera que las personas también se preocupen mucho por eso. Pero usted me dice, pues sí, todos estamos expuestos a microorganismos en la calle, pero porque todos no estamos pensando que nos va a dar una tuberculosis, que por ejemplo pudiera estar latente en cualquier habitante de calle. Esto, si se suma a un estilo de pensamiento ansioso, que de pronto hablaremos mucho más tarde, en el cual la persona piense de una forma catastrófica que cualquier síntoma que tiene en el cuerpo, un ganglio por acá, simplemente una inflamación en el labio, y hace un brinco en el cual piensa que eso es algo negativo, se sigue chequeando y todo eso, hacen la combinación para que se genere la enfermedad. Cuando vos me preguntás el por qué, hay muchas cosas también aprendidas de la familia, ¿cierto? Y piensen ustedes, una mamá tenía fobia a los murciélagos y característicamente el hijo resultó con fobia a los murciélagos. Igual con eso. Pero le tocó vivir que cuando apareció un murciélago había un escándalo en la casa y entonces él también de una forma aprendida pudo adquirir estas cosas. Eso juega un papel muy importante porque muchas veces queremos ayudar a nuestros seres queridos, pero nosotros simplemente lo que estamos haciendo es dar ejemplo y no nos estamos tratando a nosotros. Igual pasa con esto. Si cada vez que aparece un síntoma la mamá se angustia, busca en internet, dice que aquí se dio una para el médico, piensa en el peor desenlace, ¿cómo creemos que va a estar nuestros chiquitos? Les va a aparecer un dolor de estómago y no van a pensar de que es que simplemente le cayó mal un dulce, sino que van a pensar que es una infección, mamá, ayúdeme, lléveme por urgencias, hay una reacción emocional muy fuerte y vuelve y se repite la historia. Y se repite la historia porque vuelve a estar con nosotros Cristian Vargas, médico psiquiatra de la empresa Mind. Sí. Mind Salud Mental. Mind Salud Mental, docente de la Universidad de Antioquia. Hay que nombrar su Universidad de Antioquia como sea. Mejor Adelante, que mi nombre. doctor. Claro que sí. Doc, usted hablaba de ansiedad. ¿La hipocondriasis o ansiedad por enfermedad se puede confundir con otros diagnósticos mentales y emocionales? Claro. Antes se consideraba que la hipocondriasis hacía parte de los trastornos que llamamos somatomorfos. ¿Qué es eso tan raro? Sí. Que eran trastornos en los cuales las personas tenían problemas con su cuerpo o en la forma de relacionarse con su cuerpo, como por ejemplo el trastorno conversivo, donde la gente se le paralizaba una parte del cuerpo y no tenía una explicación neurológica clara. Pero empezaron a ver que tenía más características similares a los trastornos de ansiedad.
Ustedes vieron ahorita que yo dije, la preocupación es muy asociada hacia la posibilidad de tener una enfermedad grave o terminal. La gente no se preocupa por una dermatitis o la gente no se preocupa porque puede tener, por ejemplo, caspa o algo. Se preocupa por tener una leucemia, por tener un cáncer, por tener un VIH o una enfermedad neurológica deteriorante. Esto es muy importante porque en los otros trastornos de ansiedad, Olguita, la gente también puede preocuparse por la salud. Claro. Pero cuando una persona tiene otros trastornos de ansiedad, su mayor preocupación no es solo por la salud. Vamos a poner ejemplo, una mujer de 64 años que tiene una ansiedad generalizada, que aquí la hemos hablado en algún momento, donde tiene aumento el número de preocupaciones, se preocupa por lo económico, por los vecinos, se preocupa por los nietos, se preocupa por el hijo que se separó, pero también es posible que se preocupe por el cuerpo. Pero si ven ahí, la preocupación es muy abierta hacia muchas cosas. Pero acá lo que más desvela al paciente, lo que le genera sufrimiento, es que él siente y cree que está adquiriendo una enfermedad grave o terminal. Entonces, una persona deprimida con ansiedad puede pensar mucho en su cuerpo y tener dudas de que tiene una enfermedad, pero no es el núcleo ni la mayor preocupación. Eso es lo que nos ayuda a distinguirlo de otros trastornos de ansiedad. Perfecto. A nuestros televidentes les abrimos la línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Seguramente ustedes han oído hablar de ese término, personas hipocondríacas, que se preocupan demasiado por su salud al punto, como lo decía el doctor Vargas, de pensar que tiene una enfermedad terminal. Así todos los doctores les digan lo contrario. Si ustedes conocen un caso así, si usted lo está viviendo porque es muy humano, pueden plantearnos sus inquietudes en el 305-316-6560. Mientras llegan estas preguntas, vamos con esta para el doctor Vargas. Hola, mi nombre es Valentina y mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de la hipocondriasis? Has dicho un poco, pero Sí. redondeemos eso si te Sí, parece. pero incluso faltan muchos. Lo primero es la preocupación que hay frente a la enfermedad, pero uno no ve normalmente las preocupaciones de las personas, uno ve los comportamientos que de las personas hacen. Entonces, por ejemplo, cada vez que se toca un tema, la persona se queda ahí dando vueltas y hace preguntas o hace búsquedas sobre ese tema. Cada vez que pasa eso, o que hay un estímulo, que a un vecino le pasó una enfermedad, que a un tío, que... No dejan que- terminar la historia porque dice, a mí también. Incluso algunos Me han planteado que este tipo de pacientes son altamente sugestionables. Ok. Es decir, la sugestionabilidad implica yo ponerle una idea a alguien de una forma que no es consciente y que esa persona se quede dando vueltas a eso y empiece y lo introyecte de qué pasa con él. ¿Qué pasa? Mucha búsqueda en internet también sobre es que se llama enfermedades. eso? Cibercondria. Cibercondria. Mire que tiene mucha asociación con hipocondriasis, Hipocondriasis. cibercondria, que es el ir yo a buscar y a chequear con los riesgos grandes que hay de esto, Olguita. Porque cuando yo tengo ansiedad, la forma para poner atención a toda la información no es muy neutral. Bueno, un ejemplo, si usted tiene fobia a los ratones y llega a una finca, usted no mira todo con la misma tranquilidad, usted mira solo los huecos, los pisos y por donde se pueden filtrar los ratones. Si yo tengo miedo a una leucemia y me meto a internet, solo voy a coger la información de lo negativo de la leucemia, que es en mujeres, que da en esta edad y que da con inflamación de esto. Pero el resto que decía, que era muy poco probable por la manifestación de los síntomas, que no. Entonces, el riesgo grande de la cibercondria, que es uno de los síntomas que puede manifestar el paciente, es que la gente se mete mucha información en internet y esa información lo único que hace es alimentar ese temor. ¿Qué más podemos tener? Y le cree más al internet Claro, que al totalmente. especialista. Sí, al doctor Google, que nos ayuda muchísimo, pero que como toda información lo tenemos Hay que equilibrar. filtrar. Pero sabes que hay otro tipo de personas que no son las que buscan información y buscan ayuda y se van y piden muchas citas. Hay unos que son evitativos. O sea que cuando uno tiene trastorno de ansiedad por enfermedad puede coger dos caminos. El que dice, yo sé que tengo que hacerme la citología, yo sé, pero llevo 10 años y no me la he hecho La porque aplazo. tengo marcado temor de sí tener un cáncer. Ajá. Entonces pueden haber... Pero sufren igualito. Claro, sufren igual y están casi convencidos y dudan y pueden buscar en internet y hacer todo, pero están los que evitan todo contacto con los médicos, con los servicios de salud, pero los otros que son los buscadores de ayuda, que entonces si tienen la prepagada piden citas varias veces, pagan citas particulares, van donde diferentes especialistas y como dijiste ahora que es muy importante y se me había olvidado ahí, a pesar de que la persona le digan no tenés enfermedad, los exámenes están normales, la persona sigue con la preocupación.
Porque puede que yo por desconocimiento o una señora que está en un pueblo y no conoce mucho de una enfermedad es normal preocuparse porque sienta una bolita en sus senos. Pero cuando le explican, no, mira, es un fibroma, eso no es nada grave, baja la ansiedad. Y se calma, claro, en condiciones normales. En cambio, en la ansiedad por enfermedad, la persona sigue preocupada y chequeándose, porque ahí también hay chequeo. Las personas de una forma compulsiva, entonces se miran la boca, miran qué lesiones tienen, se tocan, se palpan, y llega un momento donde hasta se inflaman los ganglios y dicen, sí ve que me duele. Por ejemplo. Venga, y una persona hipocondríaca puede llegar a enfermarse por esa condición, que no si piensa que tiene leucemia, no necesariamente se desencadena una leucemia como tal, pero que sí se enferme ya fisiológicamente hablando. Mira el ejemplo, obviamente cualquier estado de estrés o de ansiedad, hay estudios que muestran que pueden bajar nuestro sistema de defensas y generarnos otras cosas, pero vamos a lo práctico y que poníamos ese ejemplo. Alguien que está pensando que tiene un cáncer gástrico y que el ganglio de aquí, que aparece en los cánceres gástricos, él se lo toca y se lo toca y se lo toca. Y puede que eso esté tan inflamado que él consulte y le hagan biopsia y todo, pero realmente era una inflamación por traumatismo a repetición. Por estarse tocando Por estarse tanto. tocando el ganglio. Entonces, personas que se miran lesiones en la faringe y se salen lesionando, o que utilizan medicamentos o utilizan cosas que salen descompensando el cuerpo. Y lo que decíamos, un estado emocional de alta ansiedad me puede llevar a depresión o me puede llevar a otros problemas. No tanto para decir que me puede dar una leucemia, un VIH o que me puede dar algo, pero sí empeorarse o tener otras enfermedades que me puedan descompensar. Que me hace más vulnerable. Que me hace más ¿En los vulnerable. niños también puede existir esta condición? ¿En los chiquilines? Sí, no es el Tan trastorno de chiquitos, ansiedad preocupados y no por son las eso. ansiedades más comunes, incluso en los niños normalmente no se ve tanto el cuadro como en los adultos, pero sí se ven preocupaciones en los que son más chiquitos y tienen más tendencia a la ansiedad por la enfermedad propia, pero también por la de los papás. ¿Cierto? Ok. Entonces, mamá se va a morir, papá se va a morir, ¿será que papá tiene un cáncer? ¿Será que mamá tiene un cáncer? Y ahí juega un papel muy importante, no tanto para el diagnóstico de ansiedad por enfermedad, sino que pueden haber otras cosas de ansiedad, como lo decíamos, por ejemplo, en la señora que se preocupaba por muchas cosas. Pero también están las descripciones y puede ocurrir. Así tan específico como ocurre solo de un tema o algo, es mucho más raro. Y hay una cosa, Olguita, la gente cree que es que la hipocondriasis, la persona se está inventando la enfermedad. Es que la siente, ¿cierto? Claro, y que se está inventando y que está tratando de convencer a los otros de que la tiene. Aquí lo que yo tengo es un miedo intenso y por eso lo que hago es un chequeo constante y le pregunto a todo el mundo y busco para que me digan si sí o si no. Y a pesar de que me dicen que no, como mi cerebro está tergiversando, sigo buscando y sigo buscando. Por eso es que la gente dice, ay, tan mamón esta persona, tan cansona. Porque es que además me imagino que se convierte en un tema de conversación prioritario, casi que monotemático, con familiares, con amigos, con pareja, con todo el mundo, Claro. sobre su tema de salud. Y pensémoslo. Entonces se hace coger pereza. Como Claro, y decimos acá. pensémoslo, Olguita. Si vos te dicen en estos momentos que te salió un examen que sospecha un VIH, pues vos no vas a sentarte toda la tarde con tus amigos sin que puedas hablar de que algo te está preocupando. Entonces, a una persona como lo siente tan real, como el cerebro de alguna manera se está empeliculando un poquito más, como está considerando los riesgos más posibles, entonces que eso se vuelve un núcleo central. Y lo que decíamos ahorita, que altera la funcionalidad, que la persona ya no va a trabajar, que la persona ya no está tranquila, no tiene relaciones con su pareja, ese es el punto donde ya uno dice, esto se convirtió en un trastorno. El punto de quiebre. Él es el doctor Cristian Vargas, médico psiquiatra, que nos acompaña hoy en Sana que Sana para hablar de hipocondriasis, ansiedad por enfermedad. Y vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Alejandra. ¿Existen factores de riesgo para la hipocondriasis? Muy buena pregunta. Hay algunos factores de riesgo que son de alguna manera propios de las características de las personas. Por ejemplo, sabemos que las personas que trabajan en el área de la salud, enfermeros, médicos o que están relacionados con esto, tienen más probabilidad de desarrollar hipocondriasis. Por ver tantos Es panoramas posible, claro, de enfermedad. porque es que acuérdese que aquí se tiene que mezclar que yo sea de una forma ansiosa, la forma de percibirlo, pero un estímulo externo. Por ejemplo, es muy común que fallece un ser querido o le dio una enfermedad a un vecino y eso es un disparador que hace que yo entre en crisis de ansiedad por enfermedad. Entonces, si yo estoy muy expuesto a estos temas y yo tengo esa vulnerabilidad ansiosa, es como sumar la dinamita
con la O candela. sea, tanto explota. conocimiento te hace pensar, Es que el posible. cuerpo, el organismo es muy, muy complejo y algo puede Claro. estar fallando. Las personas que tienen otras enfermedades de salud mental, como depresión, trastorno de pánico. Como en el trastorno de pánico, yo puedo tener miedo a que me estoy infartando, por ejemplo, o a que algo pasa con el cuerpo, que es un tema, obviamente, para un programa completo. Que lo haremos. Que lo haremos. Entonces, las personas dicen, no, todos me encuentran que mi corazón está bien, todo me encuentra, algo malo está pasando. O sea, si yo tengo un problema de ansiedad, puedo tener más riesgo de tener ansiedad por enfermedad. Si en mi familia hay situaciones disparadoras, tengo más probabilidad. Pero que, por ejemplo, ser hombre o ser mujer, como pasa en los otros trastornos de ansiedad, todavía no podemos sacar esa conclusión. Que por tener más de 30 o menos de 30 o más de 40, todavía no, porque lo vemos en los abuelitos, pero también en el adulto joven y también en el adolescente. ¿Es posible tratar y controlar el tema de la hipocondriasis? Totalmente, totalmente, Olguita. O sea, y el objetivo del programa es que la gente, si se ve reconocida en esto, pueda sentir que sufre uno mucho con esto internamente porque no se siente entendido, y eso ahorita es bueno que lo hablemos. ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cómo me tengo que parar ante una persona que está así para no hacerle más daño? Porque al yo decirle todo está en su mente, o Deja de simplemente inventar usted lo que cosas. necesita es conseguirse un novio, o vaya ahí y camine y simplemente ore y ya. Muchas veces con recomendaciones así tan rapiditas, lo único que estoy haciendo es invalidarle al otro. Y el otro que va a decir, este no me entiende, yo para qué le voy a seguir contando mis problemas. En ese tratamiento, en esa cura y acompañamiento a un paciente con este diagnóstico, los psicólogos juegan un papel importante, no solo el psiquiatra, ¿cierto? Totalmente. Y si ustedes vieron, la definición principal tiene que ver con un miedo recurrente, intenso, y el miedo está aquí, no es tanto la expresión acá, sino esa preocupación porque tengo una enfermedad. Entonces, si yo con psicología no ataco eso, si yo con psicología no miro, uy, es que cada vez que le diagnostican a alguien cáncer en la familia, a mí se me activa esto, pues posiblemente yo puedo empezar un tratamiento farmacológico o hacer una intervención clínica, pero el paciente no me va a salir. Y justamente debido a eso, hoy en Sana que Sana tenemos nuestro tema de hipocondriasis y la sección Sanas Emociones. Bueno, saludamos a Luciano Restrepo, él es psicólogo clínico. Luciano, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Olga. ¿Y Qué tú cómo rico estás? tenerlo aquí. Entonces, trabajan en llave, el doctor Cristian y usted, otros psiquiatras y psicólogos, Es correcto. para mejorar la salud mental y emocional pues, de sus pacientes. La misma pregunta que le hice a Cristian, ¿te llegan bastantes con frecuencia personas con este diagnóstico, con este Así cuadro? es, Olga, así es, correcto. Actualmente estamos viendo que este es un problema que cada vez se manifiesta más en nuestra sociedad. Las personas cada vez, al estar más allegadas, más próximas a esta clase de información, como decía el doctor Vargas, por ejemplo, en Internet, empieza a presentarse con mayor recurrencia esta clase de problemas. ¿Cómo es la forma de pensar de un hipocondríaco? ¿Cómo describirías tú esa forma de pensar, de manejar la mente? Bueno, el estilo de pensamiento de un hipocondríaco vendría muy caracterizado por lo que llamamos una vulnerabilidad al daño. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se percibe de una manera muy vulnerable, como propenso a que cualquier mal, cualquier accidente, cualquier enfermedad pueda llegarle de una manera súbita y que él no puede controlar. Lo que pasa es que constantemente estas personas entonces viven atentas o pendientes a posibles amenazas, posibles peligros que estuvieran en su ambiente, lo que lo lleva a estar cada vez más angustiado, más alerta a posibles amenazas, a posibles síntomas de la enfermedad y que propicia la aparición de este cuadro. ¿Son personas en términos generales negativas en su vida o no necesariamente? No necesariamente, no tienen por qué estar caracterizadas por lo negativo como tal, pero sí van a ser personas que van a estar muy angustiadas por su salud, por su seguridad y por la de los demás. Ahorita decían pues que sí, todos tenemos esa preocupación y es totalmente normal, pero el grado en el que se manifiesta y la manera, la proporción en la que reaccionamos a esos problemas determinan esa diferencia entre que sea normal o patológico. Los hipocondríacos tienen crisis, es decir, están preocupados permanentemente y tienen picos como de mayor preocupación. ¿Cómo son esos momentos de crisis? Bueno, eso va a depender también de cada caso y de cada sujeto. Por lo normal existe una preocupación de base, constante, recurrente, pero hay picos, episodios, como decían ahorita, digamos una cirugía, un familiar cercano tuvo alguna situación, estuvo expuesto a
alguna clase de enfermedad, eso puede detonar una crisis y aumentar esta angustia por esta clase de síntomas. Incluso puede aumentar ese monitoreo que ellos tienen a sus propias sensaciones físicas, que esa presión en el pecho, que es que estoy sudando mucho, que todo el tiempo siento con hormigueo las manos o las extremidades, empiezan a aumentarse esas características. Llega el momento en que pelean con los doctores, diría uno, porque no encuentran la respuesta que ellos quieren. Sí, sí tienes leucemia, sí, sí tienes VIH. O sea, puede haber incluso choques con los especialistas que no les responden lo que ellos quieren oír, no quieren oírlo, obvio, pero ellos creen que esa es su realidad. Claro, es su preocupación principal y efectivamente eso en muchos casos termina llevando a que hayan roces con los profesionales. Estos pacientes tienen lo que los psicólogos denominamos un sesgo autoconfirmatorio, como que buscan confirmar, bueno, todos podemos tener esa clase de sesgos, confirmar mis propios temores. De alguna manera entonces los doctores, al decirnos que no hay una situación de esa naturaleza o no es tan grave como la persona lo está manifestando, pueden darse esos choques donde la persona está buscando validar su temor, encontrar que sí es posible que tenga una leucemia, un cáncer o alguna enfermedad grave. ¿Hay factores socioculturales que de pronto pueden favorecer que se presente este diagnóstico? Es correcto. Esta percepción de vulnerabilidad de la que hablaba hace poco tiene una característica muy social, muy cultural. Es sabido que nuestra ciudad, por ejemplo, históricamente ha tenido antecedentes de violencia, correcto, de problemas, de dificultades con el sistema de salud, y eso puede aumentar esa autopercepción de vulnerabilidad, esa sensación de que yo puedo estar en riesgo y no voy a hacer nada al respecto, o las demás personas no podrían hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos ayudar a manejar una crisis de un paciente con hipocondriasis? Bueno, es importante obviamente escuchar, atender a lo que el paciente nos está diciendo o el familiar en este caso. Como decíamos ahora, no podemos invalidar su miedo sencillamente porque lo único que va a terminar eso es en más roces. Hay que informar al paciente, explicarle la situación, él tiene que empezar a ser consciente cómo se manifiestan esas preocupaciones, hay que descartar también la posibilidad de una enfermedad de base, claro, no podemos negar eso, pero definitivamente tenemos que ir dirigiendo a la persona a mostrarle cómo esa reacción que está teniendo, esa preocupación, primero es desproporcionada y segundo no le está ayudando a manejar la situación. Pacientes que van a tu consulta, me imagino que se les presentan crisis de pánico por X o Y tema, los hipocondríacos también. ¿Cómo manejar una crisis de pánico? En este caso, una persona que dice ya me dio el infarto, ya me estoy muriendo, que ustedes tienen la certeza de que no es así. ¿Cómo se maneja una crisis de pánico, Luciano? En una situación de pánico es muy importante mantener a la persona enganchada con uno. Pero venga, qué pena, yo se le hice al contrario. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis de pánico y después cómo la podemos atender, cómo la podemos manejar? Ok, en las crisis de pánico las personas tienen una idea recurrente de que o se están enloqueciendo de alguna manera o que se van a morir. Esa angustia lleva a una cantidad de manifestaciones físicas. Por lo normal refieren presión en el pecho. Dificultad para respirar. ¿Sí? Correcto, una dificultad para respirar, el hormigueo en las extremidades que decíamos, sudoración excesiva, la aceleración en la respiración, la hiperventilación. Sí, esos serían los síntomas principales. ¿Se aíslan? Algunos pueden aislarse, correcto. Algunos pueden sentir que antes corren más riesgo o van a perder el control frente a la gente o a los allegados, por ello buscan retraerse para controlar en su soledad ello. Y ahora sí, ¿cómo ayudarse en una crisis de pánico? Cuando uno ya se autodiagnostica y dice, estoy en este cuento, ¿qué hago? Cuando uno se autodiagnostica, eso es crítico, identificar o hacer consciente más bien que ese es el cuadro que estoy padeciendo. ¿Por qué? Porque tener esa conciencia me va a permitir más adelante identificar que esa clase de síntomas, esas sensaciones que estoy padeciendo, no son de que me voy a morir, no es un infarto, no es que estoy perdiendo el control, sino que hacen parte de ese cuadro de angustia, de pánico. ¿Y qué hago? En esa situación ahí sí debemos recurrir a un profesional. Idealmente un psiquiatra puede ayudarnos con la parte farmacoterapéutica, los psicólogos nos encargamos de la parte psicoterapéutica, del manejo propiamente de esas preocupaciones, también de las técnicas que necesitamos para manejar esta clase de crisis. Ahí cobran mucho valor todo lo que son las técnicas de relajación o de respiración también. Perfecto. De pronto si tenemos tiempo, nos pastelea alguna técnica de relajación y respiración bien chévere, sí, como para esos momentos de crisis. Hoy en Sana que Sana, mis queridos televidentes, estamos hablando de hipocondriasis.
Ansiedad por enfermedad. Yo creo que es un término familiar para todos nosotros. Alguna vez de pronto uno se ha sentido hipocondríaco porque está más preocupado de la cuenta por su enfermedad, pero bueno, la cosa pasó y entonces no era ese diagnóstico, pero cuando el asunto, digamos, se asemeja a lo que están describiendo nuestros especialistas, ya sí podríamos pensar que es una ansiedad por enfermedad. Inquietudes sobre hipocondriasis en el 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es hipocondriasis o ansiedad por enfermedad. Este es un diagnóstico en el cual el paciente asume de manera equivocada que tiene una enfermedad grave, aun cuando los médicos le han dicho lo contrario. Los hipocondríacos hacen permanentemente y de manera obsesiva un autoanálisis minucioso de sus funciones fisiológicas básicas. Seguimos conversando hoy con el médico psiquiatra Cristian Vargas y con el psicólogo clínico Luciano Restrepo. Y Cristian me sacó 3 casitos interesantes. Vamos a leer el primer caso y ya les vamos a contar de qué se trata. Caso 1, mi querido Carlos. Mecánico de 45 años preocupado por posible cáncer en el colon. Se toca el abdomen y se pesa con frecuencia. Tiene un miedo intenso de ir al médico. Dice, abro comillas, mejor no voy porque me da miedo de que me encuentren ese cáncer. ¿Qué decir y qué hacer? Perfecto. Este caso lo traemos a colación para hacer énfasis en lo que dijimos ahorita, que no todos los hipocondríacos o los pacientes con ansiedad por enfermedad van a necesitar y van a tener esa conducta de buscar ayuda, de preguntar. Muchos van a hacer evitación, porque acuérdense que la ansiedad lo pone a uno, o lo deja congelado, o sale volando y evita, o lo pone a pelear. Entonces, esta persona está en el otro extremo en el sentido de que ya no va a buscar ayuda a pesar de que tiene el temor. Su sufrimiento sigue siendo fuerte, presenta la misma ansiedad. Entonces, sigue siendo un caso de trastorno posible, de un posible trastorno de ansiedad por enfermedad, así no esté buscando y preguntándole a todo el mundo. ¿Cómo ayudarle si él no va a buscar al médico, si él no busca ayuda, de pronto su familia se está dando cuenta de ese sufrimiento? Ahí, ¿qué podemos hacer para ayudar a un caso que como ese debe haber muchos? Claro. En efecto, es necesario ir haciendo consciente al paciente de lo que está experimentando y también de cómo ese afán de evitar o de no ir al médico de alguna manera va reforzando ese miedo. Si yo creo que tengo una enfermedad y no voy al médico, nunca voy a tener cómo contrastar esa posibilidad, me voy a quedar solo con ese miedo, lo cual aumenta y aumenta el cuadro. La familia debe estar muy allegada al paciente y constantemente señalarle esta clase de asuntos de una manera muy empática, no buscando ese choque o presionándolo frente a ello. De modo que poco a poco el paciente vaya cediendo a la posibilidad de hacerse los pertinentes exámenes o de reducir estas conductas en donde busca confirmar ese temor. Y hay una cosa también que uno puede adicionar y es tratar de mostrarle al paciente en la balanza cuál es el riesgo a largo plazo de esta conducta, de mantenerse sin buscar ayuda, y si vemos el otro desenlace donde pudiéramos encontrar algo, qué beneficios pudiera haber de un tratamiento temprano, de un control adecuado cuando solamente resecamos. Lo que dice Luciano es importante. Yo le muestro al paciente que el problema no es la llaga, sino el miedo tan intenso que tiene de tener una llaga. Cuando uno le cambia el foco a la persona y le muestra eso, ya él se ve que está metido ahí y empieza uno a flexibilizar ese temor tan intenso, mostrarle que posiblemente no es tan grave y que tenga un cáncer, y decirle, y si apareciera algo como esto, podemos responder con A, B o C o D opción. Muy buena opción. Veamos esta pregunta de nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Hola, muy buenos días para ti. A mi esposo le diagnosticaron hipertensión. Le da demasiada importancia a la enfermedad porque dice que todo le hace daño y obvio el licor, pero no se toma ni una cerveza. Eso lo pone de mal genio porque él dice que no se siente como una persona normal teniendo esta enfermedad y además le choca que las personas estornuden a su lado. Entonces tiene esos dos, digamos, factores. Le diagnosticaron hipertensión, se la toma muy a pecho, no le gusta que estornuden a su lado, no descansa bien en la noche. Lo enviaron al psicólogo y no quiere ir. Cristian y Luciano, ¿qué le podemos decir a esta esposa? Como aquí todavía no sabemos que hay un miedo hacia una enfermedad grave o terminal, como por ejemplo es que es el miedo de que le dé un derrame cerebral o es un miedo de que se le dañe el riñón y tenga una insuficiencia renal, hay otras
digámoslo así, respuestas emocionales, de ansiedad, de cambios de comportamiento, cuando uno le diagnostican una enfermedad que pueden empeorar ese pronóstico. Mire que ella ya nos está dando pistas, hay problemas con el sueño, está más irritable, de alguna manera le molestan las cosas que hay en el alrededor. Entonces, sí es importante como poder tener esa evaluación para yo poder definir cómo le puedo ayudar a este paciente. Porque aquí quizás no podemos hablar de una ansiedad por enfermedad tan pura, pero sí de ansiedad asociado al diagnóstico de una enfermedad crónica como la hipertensión, que incluso con información, con técnicas básicas para que no catastrofice y piense lo más negativo, para manejar, para organizar el sueño, incluso hasta organizándole el sueño solito, puede que le mejore un 40% de los síntomas. Yo hace poquito, Luciano, hice un programa sobre duelo y una de las secciones que tuve fue duelo por enfermedad. Entonces nos hablaba la especialista, una médica muy interesante, y nos decía, es que recibir una noticia como una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, en fin, hay que aprenderlo a manejar también para acomodarse a ese nuevo estilo de vida, ¿o no, Luciano? Correcto, así es. De alguna manera, si no asimilamos esta clase de nuevos eventos en nuestra vida de una manera más natural y nos acomodamos a ellas, esto se va a convertir en una angustia, en una razón para constantemente estar preocupados y empezar a limitarnos en nuestra vida. En este caso, eso es lo que empezamos a ver. La persona seguramente va a empezar a evitar situaciones, a aislarse de reuniones sociales por miedo a que la condición que le acaban de diagnosticar empeore por alguna situación en su entorno. Y así no debería Ollita, ser. y una solución rápida para esta señora. Si él está muy renuente a lo de psicología, aproveche la cita de control de la presión arterial. La médica general le pone ese tema, que dentro del grupo de control de la presión también hay psicólogos y todo, y lo puede remitir más fácil por ahí. Porque de pronto él ¿Tienes siente... tus estrategias? Obviamente. Hay que tenerlas. ¿Cierto? Entonces, porque obviamente el paciente, si le sigue, dice que vas al psicólogo, al psiquiatra, puede que antes ahí se ponga más rebelde, más irritable y bloquee la ayuda. Pero si ya yo lo comento como algo asociado a la hipertensión y la médica valora eso integralmente, podemos encontrar una ruta también por ahí. ¿Cuándo será que vamos a desmitificar, Luciano, ese temor de ir al psiquiatra, ir al psicólogo? Tan tenaz, ¿cierto? Es muy complicado. Yo lo hablo bastante, cada vez que puedo lo hablo en el programa, porque sé que muchas personas podrían encontrar gran ayuda en eso si dejaran de sentirse marcadas y apenadas por decir que tienen un problema mental y emocional. Es correcto. Tiene un impacto muy cultural. Yo creo que debemos partir cada vez más de darnos cuenta las posibilidades que tenemos en esta clase de servicios, tanto psicología como psiquiatría, en contraste con lo que podemos perjudicarnos o afectarnos al no asistir a ellas, teniendo esta clase de posibilidades a la mano siempre. Tengo entendido que incluso los psicólogos deben tener un psicólogo. Idealmente. Eso me parece tan interesante. Sí. Mi hija es psicóloga y ella me lo contó desde que estaba en la carrera. Los psicólogos deben tener un psicólogo porque sus emociones también se pueden enfermar. Es correcto. Muy interesante. Veamos otro caso. Estos casos, Cristian, los sacaste como haciendo una recopilación de casos universales. Sí, de como casos... tomando de algunos pacientes, pues obviamente modificando toda la información, pero como para dar 3 mensajitos adicionales a las definiciones tradicionales. Mujer de 58 años, ama de casa. Hace 10 años revisa los pliegues de su cuerpo buscando ganglios, pues lee mucho en internet sobre la leucemia. Ha consultado a varios hematólogos, pero los resultados han sido siempre negativos. Sin embargo, sigue preocupada. Muy bien. Aquí empezamos a decir, los comportamientos de chequeo de alguna manera se vuelven en el círculo vicioso de tengo la duda, chequeo, casi que se vuelve algo como parecido a lo que vemos en el trastorno obsesivo compulsivo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno le dice al paciente, si usted tiene dudas sobre la enfermedad, más bien anótemelo en una agendita y lo discute con el médico en consulta. O si alguien le dio una información o leyó, usted escuchó en un programa, diferente a este porque en este se da muy buena información, en un programa, y usted tiene dudas sobre eso, entonces escríbalo, pero discútalo con el profesional, no me lo discuta con de pronto la vecina que de pronto no tiene esa misma habilidad para decirle que esto no es una leucemia o que es lo otro. Y puede observar cuando tiene la sensación o inconscientemente el impulso de tocar, de chequear, de también poder pensar, por más de que yo me chequee, no estoy haciendo el diagnóstico adecuado de esto. Yo no soy médico. Si tengo la duda, voy donde el médico me aclara y corto el círculo vicioso. Entonces, para las personas que están en la casa y que se ven reconocidas con esto es,
miren cuáles son sus conductas de chequeo, miren dónde leen en internet, miren qué programas hay veces ven o dónde buscan en YouTube, cosas que de pronto le pueden estar alimentando y antes no le están ayudando a salir del problema. Si esa mujer, Luciano, de 58 años con esa descripción va a tu consultorio, o si este mecánico inicial que se niega a ir a los médicos va a tu consultorio porque sus familiares lo convencen, ¿qué tipo de terapia se les hace? ¿Qué tipo de ayudas le pueden dar justamente para tranquilizarse en esta vida con relación a su estado de salud? Perfecto. ¿Qué es lo que se hace con ellos en psicología? En psicología, la terapia que más efectividad ha mostrado para esta clase de cuadros es la terapia cognitivo-conductual. De alguna manera lo que busca es hacer consciente al paciente de lo que está experimentando y tener un control de esas emociones y de esas preocupaciones de donde se origina todo este cuadro. Asimismo, que haya un control de esas conductas de chequeo. Como dice el doctor Vargas, eso termina siendo el insumo por donde se fortalece y refuerza todo este círculo vicioso. Si yo fuera a tu consultorio y fuera mi primera cita, ¿qué sería la primera tarea que me pusieras en una terapia cognitivo-conductual? Es que yo soy toda práctica. Volver a la segunda. Yo quiero saber, deme Volver a una la cita segunda. gratis. Deme una cita gratis. ¿Qué me ponen a hacer en esa terapia cognitivo-conductual? Hagamos un programa que sea Cognitivo-conductual. una cita en directo. Porque no sé lo que es el Va a míster, les tocar. dejan de ver el programa, se dan cuenta que estoy más loquita. No. ¿Qué pasa ahí en esa terapia? De alguna manera, esa primera cita va muy dirigida a eso. Primero, a explicarle al paciente qué es lo que está experimentando. Es muy difícil hacer frente a esta clase de asuntos cuando yo no tengo claridad de lo que me está pasando. Más aún si yo no creo que es un problema psicológico, sino que tengo una enfermedad terminal. Al mismo tiempo vamos a empezar a dirigirnos a esa clase de pensamientos, de angustias, las preocupaciones que originan todo este problema. Las primeras tareas, las primeras actividades en terapia cognitivo-conductual van a ir muy dirigidas a identificar todos esos aspectos. Súper, súper. Y hay una cosa que hacen mucho los psicólogos cognitivos y que a uno le sirve también, y es que uno empieza a hacer como un automonitoreo, como que empieza a monitorizar. Bueno, a usted le apareció más la crisis el martes, ¿qué pasó el lunes? ¿Cuál fue el desencadenante? Como que empieza uno como si fuera un fiscal o como si fuera un investigador a ver cómo A afecta a B y afecta a C, porque puede que lo que esté afectando es que el fin de semana tome mucho licor, se sienta muy maluco en el guayabo y el martes esté pensando de que es que el guayabo es una cosa grave. Si no controlo el consumo de licor del fin de semana, pues no va a servir de nada. Entonces, en psicología cognitivo-conductual uno empieza a entender como la lógica de cómo está funcionando esas crisis o esas recaídas. Perfecto. Veamos esta pregunta. Buenos días también para ti. Fui remitida al neurólogo por dolores de cabeza, pero aún no ha llegado la cita. Estoy nerviosa, ¿qué hago? Yo creo que ese es un asunto y más en nuestro sistema de salud, que a usted le pueden diagnosticar algo y la cita de revisión falta, o el examen diagnóstico que le hayan mandado, faltan meses, y la angustia que se debe vivir esperando eso. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? La ansiedad, hay una ansiedad normal ante estas situaciones donde no se ha definido algo. Es decir, todo nos va a pasar, pero lo que sí tenemos que mirar es tratar de que esa mente no vuele más allá, que no haga catástrofe, que no se empiece a empelicular. Hasta ahora que tenemos un dolor de cabeza, que puede ser por una migraña, por un dolor de cabeza tipo tensional, pero la gente inmediatamente piensa en cáncer, la gente inmediatamente piensa en aneurisma. ¿Tenemos alguna evidencia de que hay algo tan grave como eso? No he bajado de peso intensamente, no tengo antecedentes, soy una persona joven. Entonces ahí cuando uno empieza a decir, si yo catastrofizo, que es pensar lo más negativo, así no tenga las consecuencias, el cuerpo empieza y empieza a manifestarse como si fuera algo temeroso. Asimismo, es importante, y esto lo ejemplifica muy bien, tener una tolerancia a la incertidumbre. Sí. Es algo muy cultural. ¿Y cómo lograrlo? Denos la fórmula. No siendo acelerado, por favor, dígamelo ya. Efectivamente, es muy cultural y es algo con lo que debemos empezar a luchar desde los mismos hogares. Es no porque yo no tengo la información ya o porque no tengo esa claridad, quiere decir que todo es grave o que se está complejizando. Eso facilita también esa confirmación de mis temores y a la larga sí necesitamos entender que en tanto es el sistema de salud el que nos va a terminar diciendo si tenemos una dificultad, una enfermedad real grave o no. No podemos anticiparnos a esa clase de resultados, porque solo va a suceder eso. Vamos a empezar a catastrofizar y claro, el cuerpo responde. Perfecto. Seguimos hablando entonces hoy de hipocondriasis con nuestros invitados, el psicólogo clínico Luciano Restrepo y el médico psiquiatra Cristian Vargas. Más inquietudes, vamos a responderlas cuando regresemos de nuestro segundo y corte para comerciales. Ya volvemos.
Y continuamos en Sana que Sana hablando de hipocondriasis y a propósito, la siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Miriam Palacio y tengo una pregunta. ¿La hipocondriasis siempre necesita tratamiento? ¿Siempre necesita tratamiento y qué tratamiento? Sí, si ya estamos definiendo que hay una hipocondriasis, que sería un trastorno y que ya no es funcional, que me genera mucho sufrimiento y todo eso, ya ahí decimos, esta persona solita no ha sido capaz, entonces necesita un acompañamiento. Si los síntomas son leves o moderados, un buen acompañamiento psicoterapéutico, cognitivo-conductual, algunas otras terapias también se pueden acercar, ¿cierto? Para poder ayudar, por ejemplo, no necesariamente tienen, que aquí la evidencia es más para la terapia cognitivo-conductual. Ya si esos síntomas son moderados a severos o hay comorbilidad, que es comorbilidad, presencia de otra enfermedad acompañando, ya hay depresión, ya hay ataques de pánico, que uno dice, puede que nos ayude mucho la psicoterapia, pero se va a demorar mucho, vamos a tener que ser muy intensos y el paciente va a sufrir mucho, es ahí donde nos combinamos el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Y a veces es suficiente con el tratamiento psicoterapéutico. Es correcto, aunque en efecto estamos hablando de casos en donde la sintomatología no pasa de moderada. Incluso de ahí adelante sí es mucho más recomendable que la intervención sea combinada. Perfecto. Porque casi siempre cuando está leve la gente lo soluciona con las cosas que hay a su alrededor. Leyendo, o el médico general le explicó, un familiar o hizo ejercicio, se relajó un poco más y alcanza a bajar. Hay un tema que me preocupa, Luciano, frente a la hipocondriasis, es que me imagino que genera automedicación. Correcto. Que eso pues sí bajo todo punto de vista no se debe hacer. Pasa mucho que los pacientes con hipocondriasis obvio se automediquen. Claro, constantemente. Además es una práctica bastante común en nuestra cultura, entonces es muy fácil que ciertas personas caigan en esa automedicación, que al final es posible incluso que termine agravando el cuadro. Realmente no es una práctica recomendable, no es la manera de proceder ante una de estas situaciones. Antes les puede generar enfermedades o inhibir el funcionamiento de otros medicamentos. Sí, porque no me automedico con algo que me baje la ansiedad. Si estoy pensando en un cáncer de colon, entonces me estoy tomando un montón de cosas que me están vendiendo naturistas por la posibilidad de disminuir el cáncer. Entonces realmente yo estoy atacando por otro camino de lo que está pasando realmente. Ojo con eso. Vamos a ver nuestro caso número 3. Hombre de 22 años, estudiante de bacteriología, después de una relación sexual sin protección empezó a pensar que tenía VIH. Se ha hecho más de 10 exámenes y todo el tiempo piensa en ese tema. Su preocupación continúa a pesar de que los médicos le dan tranquilidad y los exámenes han salido buenos. Debe suceder con frecuencia. Sí. Este caso, ¿por qué lo puse? Porque muchas veces es posible que pueda existir un riesgo, pero la preocupación de ese sujeto es mucho mayor al riesgo presentado. Por ejemplo, en los que hemos mostrado todo el programa, las personas no han tenido riesgo de leucemia, no han tenido riesgo, sino que empezó algo que lo desencadenó. Pero en este caso sí es posible que alguien tenga un riesgo, como una mujer que le habían hecho una resección de un cáncer de seno y esta mujer, una enfermera llega y le dice, ay, mucho cuidado que eso le puede dar tromboembolismo. Y esta mujer empezó a dudar y cada vez que sentía un dolor o un problema para respirar dijo, ay, tengo tromboembolismo, tengo tromboembolismo. Es verdad que el cáncer aumenta el riesgo de tromboembolismo, pero esta mujer estaba anticoagulada, no tenía por qué estar tan angustiada. Este hombre tuvo una situación de riesgo, pero se ha hecho 10 exámenes de VIH. Para allá. Entonces es ahí donde uno dice, el riesgo está. Por ejemplo, hay gente que tiene riesgo genético de cáncer de seno, pero el médico le dice, cada 6 meses te seguimos y están tranquilos. Pero a pesar de eso, si mi preocupación es más extrema de la recomendación médica y lo que hay que hacer, también puede ser una ansiedad por enfermedad, así haya tenido una exposición de riesgo. Esta pregunta creo que es para Luciano. Hola, muy buenos días. Mi médico dice que no dejo descansar la mente, todo me preocupa. ¿Hay alguna terapia? Me han dicho que es secuelas por la extirpación total de la tiroides. Correcto, puede pasar, eso es una posibilidad, que hayan secuelas después de una intervención médica o de otro estilo de intervención. Efectivamente, una de esas secuelas puede ser lo que nosotros llamamos rumiaciones, pues que es un síntoma de la ansiedad. Constantemente nos quedamos centrados en un tema que nos preocupa, pensando y pensando y pensando. Eso se convierte en una angustia crónica que finalmente termina en manifestarse en el cuerpo. ¿Qué recomendación le podemos dar a la Ella decía televidente? toda linda, ¿cómo permitir que la mente descanse? ¿Cómo hacer que la mente descanse? Ese es uno de los trabajos que hace la terapia. Exactamente, la terapia cognitivo-conductual, bueno, y otras terapias también, por supuesto. Yo le recomendaría justamente asistir a psicoterapia porque es importante valorar esa clase Un consejito práctico, ¿cómo hacer que la mente se aquiete un ratito? Perfecto.
Una de las estrategias a las que podemos recurrir es obviamente la meditación, el mindfulness que se ha descrito en montones de literaturas, pero también existen estrategias atencionales que lo que buscan es llevar la atención a salir de esa preocupación constante y centrarla en algo más productivo que nos permita reducir esa angustia. Obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, es toda una técnica en la que hay que entrenarse, pero va muy dirigido justamente a que la persona no se quede en esa angustia, sino que se distraiga o lleve su atención a otros temas. Tenemos medio minutico de programa. Son doctor. 10 segundos. Controle mejor su agenda y las actividades que hace. No puede dejar tranquila la mente si el cuerpo está acelerado. Entonces tiene que tener estrategias para bajar el acelere del cuerpo. Si tiene preocupaciones muchas, escríbalas y priorice cuáles va a solucionar para que pueda acostarse a la cama tranquilo, ¿cierto? Piense hasta qué punto tengo otras actividades de distracción que no estén asociadas hacia el problema. Es decir, saco un ratico para leer algo, saco un ratico para hacer ejercicio. Cierro los 10 segundos. Muy bien. A Luciano Restrepo, un gusto haberte tenido por primera vez aquí en Sana que Sana. Esperamos que vuelvas por acá. Y a Cristian Vargas, trastorno de pánico. Trastorno de pánico. Nos vemos el otro mes. Médico psiquiatra, muchas gracias a ambos y a ustedes por acompañarnos durante esta semana saludable. El próximo martes vamos a hablar de problemas de crecimiento en los niños, a qué se deben, cuándo hay que hacer un tratamiento hormonal y cuándo no. Eso lo haremos el próximo martes a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Hasta entonces, feliz puente para todos. Chao.